Y sinceramente me gustaba más la de "y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía". Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es el noticiero Giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa por demás. Y vamos a hablar de la guerra que puede declarar Venezuela. Pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. En feminismo tenemos que prisión para una mujer por quitar la vida a su pareja en San Adrià y autolesionarse para hacerse pasar por víctima de un asalto. Ya tiene muy claro que ellas siempre son las víctimas y siempre son tomadas así, pero a veces, pues bueno, hay suerte y las pillan. En política y economía tenemos la nueva mentira de Sánchez. España no está a la cabeza de la Unión Europea. Eso quién se lo puede creer, por Dios. Sino en la cola de 10 de los 16 indicadores sociales. 10 de los 16, madre mía, los últimos. De 10 de los 16. Si comparamos este estudio de la CE de 2023 con el que se publicó en 2019, se observa que España apenas ha mejorado sus indicadores sociales respecto al periodo de Mariano Rajoy en la Moncloa. Pero todo un montón de años tirados a la basura. Y además, el 55,3% de los españoles y un 32,5% de los socialistas creen que Sánchez pone en riesgo la Constitución. La mayoría de españoles opina que los pactos del presidente del gobierno van en contra de la Carta Magna. Lo que pasa es que luego van a volver a convocar elecciones tarde o temprano, y esta gente que piensa que Sánchez qué malo, incluso los propios socialistas, pues van a votar, o sea, van a seguir votando a Pedro Sánchez porque, bueno, el votante no tiene mucha memoria. Con este descontento, el PP vuelve a llenar en Madrid contra la amnistía y la humillación insoportable del mediador salvadoreño. Y es que han pillado a un mediador salvadoreño para hablar de lo que de Cataluña y todo el rollo. Feijóo promete muchas más movilizaciones contra Sánchez, tendrán varias tazas del caldo democrático. O sea, básicamente lo que está haciendo Feijóo es aprovecharse de las verdaderas manifestaciones que ha movilizado Noviembre Nacional, Diciembre Nacional ahora, y bueno, se las está haciendo suya. Todo esto es mérito de Noviembre Nacional, sin ningún tipo de duda, por favor. Pero bueno, tranquilos, que Pedro Sánchez ha aprendido la lección y ahora sí que va a hacer bien las cosas, sí que va a aplicar medidas que verdaderamente ayuden a los españoles, como por ejemplo, Sánchez frena nombramientos de altos cargos, bueno, en ministerios, para incluir más mujeres en la segunda línea de gobierno. El jefe del Ejecutivo ha detectado una descompensación en esas designaciones en las que el número de hombres supera y en algunos casos dobla al de mujeres, y ha pedido que se tenga en cuenta el principio de paridad. Es decir, que va a poner a ministras no tan capacitadas porque tienen el mérito de ser mujer. Tiene todo el sentido del mundo. Luego, normal que los progres digan que la meritocracia no existe. Claro, no existe dentro de los propios progres. Esta Navidad no habrá apoyo. Huelga indefinida contra el gobierno de Sánchez. Resulta que pobres socialistas no tendrán pollos. Bueno, y en noticias generales, el Zendal apenas tuvo 3 ingresos al día de media el pasado 2022 y mantener el centro abierto costó 13,8 millones. En los últimos meses del año solo trabajaron 11 médicos y estuvieron disponibles 73 camas de las 426 instaladas. Me encanta la de críticas que hay por parte de la izquierda hacia este hospital público. De verdad que me encanta que empiecen a ver el desastre que es tener lo que sea público. Vale que solo critican las cosas públicas que hace el PP, pero poco a poco, oye, poquito a poquito, van a empezar viendo esto y luego a ver si lo expanden al resto de cosas. Chorri noticias, hoy es un día de madre mía. Detienen a un peluquero narco porque la mayoría de sus clientes eran calvos. Un peluquero porque la pillan por calvos. Los investigadores observaron que en la peluquería entraban personas calvas que probablemente no necesitaban un corte de pelo. Igual les gustaba que les afeitasen la calva con dedicación. Yo qué sé, pues se han pillado. ¡Qué fuerte! ¡Qué complejo tienes que tener para tener una organización llena de calvos y decir, peluquería! ¡Vamos ahí! Es que por favor. Pero por lo menos, o sea, si montas una peluquería para disimular siendo todos calvos, déjate el rodapié este al menos. Una mujer fallece en una terapia alternativa de sanación basada en recibir bofetadas. Un poco basada sí que era. Paidilagin es una terapia alternativa que consiste en abofetearte o que te abofeteen con el presunto objetivo de eliminar toxinas y mejorar tu salud. Todo lo que sea eliminar toxinas, todo lo que te vendan como tómate esto que elimina toxinas. ¿Qué toxinas? ¿Qué es eso de eliminar toxinas? Eso son chorradas. Las mujeres prehistóricas eran mejores cazadoras que los hombres, según un estudio. Sí, históricamente todo lo que se haya parecido a ir al súper, las mujeres lo han hecho mejor por lo visto. En internacionales, un fallecido
detenido y un herido en un presunto atentado en París. El atacante habría gritado "Alá Akbar". El atacante, un hombre, ya fue condenado en 2016 a 4 años de prisión por un ataque frustrado por las autoridades francesas. Pues otro joven de Jovenlandia y encima reincidente. Dice Alberto Fernández, expresidente de Argentina: ¡tenemos vacuna argentina contra el corona! Ahora. O sea, bien. ¡Wow! Joder, qué útil va a ser a partir de ahora, ¿eh? O sea, menos mal, ¿no? O sea, calcetín, que ya tenemos vacuna. Y ojito con la noticia del día, porque en Venezuela ha comenzado la apertura de los centros de votación para participar en el referéndum no vinculante, se van a hacer lo que les dé la gana, sobre la disputa con Guyana por un territorio ubicado al oeste del río Esequibo. Y es que resulta que hay dos paisicos aquí, uno Venezuela y otro Guyana, que puede que ser que entren en guerra. Y es que hace más de un siglo ya, o sea, esto ya hace que flipas, pues la Guyana era solamente la franjita esta pequeña. Y bueno, Venezuela tenía sus problemas y sus cosas, y Guyana pertenecía al Reino Unido, y empezaron a hacer, pues, la gente que vivía allí, pues a mudarse por aquí, y se iban expandiendo y iban viviendo. Entonces había tanta gente aquí que los de Guyana dijeron: nos quedamos todo este territorio. Entonces Venezuela denunció, han estado un montón de tribunales internacionales, todos les han dado la razón a los de Guyana y tal, porque, bueno, intereses y todo el rollo, o yo qué sé, pero a mí me huele mal, o sea, evidentemente esto no tiene ningún sentido, le han quitado un cacho de terreno a Venezuela, siguen los legítimos propietarios en sentido de Estado, o sea, entendiendo las lógicas de Estado y tal, pues sería Venezuela. Lo que pasa que, claro, no queda nadie vivo de esa época, entonces es algo, pues, como una conquista de hace, pues, más de un siglo. Es como ponerse a reivindicar ahora, no, que es que Italia tiene que adueñarse de toda Europa porque los romanos... Que no, que esto ya hace mucho, hace muchísimo, o sea, no es la gente viva ni nada. Entonces, bueno, pues ahora resulta que Venezuela quiere recuperar estas tierras porque casualmente este año han encontrado como un mogollón de petróleo, pero una barbaridad. Y casualmente a Venezuela le han entrado las prisas. Entonces han hecho un referéndum y una de las 5 preguntas que hay es: ¿os gustaría que tomásemos medidas para conquistar, para recuperar, para hacernos con este terreno? Lo que sería un poco una guerra, con un texto mucho más largo, porque otras vías como que no hay. O sea, si tú lo pides por favor, te van a decir que no y ya está, porque es lo que ha ido pasando. Entonces están en ese plan. También es cierto que son empresas de Estados Unidos las que están invirtiendo ahí, y además hay varias bases militares de Estados Unidos. Así que como Venezuela le dé por invadir eso, se acabó Maduro. Así que allá ellos. Que en el fondo un poquito de razón histórica pueden tener. Histórica sí, pero de gente viva actualmente no. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido. O sea, toda la gente que ha nacido ahí, toda la gente viva de allí, es de allí. O sea, no hay nacidos venezolanos en esa tierra en ningún sitio. Entonces, pues bueno, yo creo que no van a declarar la guerra porque serían franceses a Estados Unidos. Pero bueno, algunos dicen que Maduro teme que en las próximas elecciones pierda, cosa que no va a pasar. O sea, por favor, o sea, elecciones libres en Venezuela, claro que sí. Y entonces quiere alargar su mandato entrando en una guerra, pero no van a declarar la guerra. Es que sería una locura. O sea, enfrentarse a Estados Unidos en Venezuela, ya claro. Pero bueno, que las reservas de petróleo de Venezuela, que son enormes, pues igual no dan para tanto y quieren todas de Guyana. Pero en realidad la extracción petrolífera de Venezuela es poca porque son inútiles, porque lo han estatalizado todo y lo intentan gestionar ellos, los Maduro, los políticos y tal. ¿Qué pasa en Guyana? Pues que son empresas, entonces pues la cosa cambia. Son más eficientes, son más rentables, lo hacen mejor, pues ya está. Pero vamos, que si lo invaden, pasará a formar parte de PDVSA, la empresa estatal de petróleo, y pasará a ser horrible y no servirá de absolutamente nada. Además, Venezuela no tiene dinero para declarar la guerra a nadie. O sea, no pueden contra el narco que tienen dentro, van a poder contra Guyana y Estados Unidos. Claro que sí, campeones. Así que yo creo que no va a pasar absolutamente nada, que simplemente quejarse del imperialismo yanqui y tal, y hacerse propaganda de es que los estadounidenses nos invaden, es que los de la Guyana nos quitan territorio, nos quitan nuestros empleos y tal, para hacer campaña electoral para las siguientes elecciones. Y ya está. Pero bueno, dejadme en los comentarios qué pensáis que puede llegar a pasar con todo esto, cómo veis la situación, y sobre todo suscribiros, que hay que hacer aquí el cambio cultural que hubo en Argentina, que me daron una envidia a los argentinos, y todo esto empezó por YouTube, así que suscríbete, difunde este vídeo, un saludo, un piquito, y nos vemos, y sobre todo el piquito. Con eso, con un piquito, seguro que llevamos a lo de Argentina.